Amén. Que el Señor Jesús nos bendiga, amados hermanos. Que esta tarde, al estar en su presencia, pueda haber regocijo en nuestros corazones. Amén. Reciban saludos de los hermanos allá en Concepción. Amén. Por la gracia del Señor estuvimos allá desde el lunes, martes, miércoles y viajamos anoche con el hermano Luis y Luis Carrasco, con el hermano Bastián. Amén. Todavía está allá el hermano Jonathan, el hermano Abner, el hermano Elías, y tratando de aportar ahí, trabajando un poco. Amén. Y esperando que eso vaya tomando forma para, bueno, lo antes posible, ¿verdad?, poder habitar el lugarcito que se está preparando. También fue un conocido de la familia, un hermano, cuñado del hermano Manuel, Miguel Díaz. Amén, él también llegó allá, una persona mayor ya, 70 y algo, 74, algo así. Perdón, hermano. Pero él también viajó, quería apoyar, anduvo barriendo, la verdad muy servicial en un montón de cosas. Son personas adultas, como personas adultas no hay que decirles nada, ¿me entiendes? O sea, ven donde hay que hacer algo y ahí están haciéndolo. Así que Dios bendiga también al hermano Miguel, que quiso estar allá. Él se venía hoy día en la mañana haciendo escala en Curicó y después volviendo a Santiago. Así que damos gracias al Señor, hermano, por el espíritu que se ha estado moviendo. Y porque en cada una de estas cosas siempre esperamos que Dios sea glorificado. Amén. Y así es como creemos que se está realizando. Así que Dios siga bendiciendo los esfuerzos y todas las cosas que se están haciendo. Amén. Voy a invitarle a que tome su Biblia. Ya el hermano Diego, ¿verdad?, leyó las dos cartas que prácticamente van unidas, ¿verdad?, a Primera de Juan. Ya leyó Segunda y Tercera, ¿verdad?, que son amonestaciones que el apóstol Juan hace a personas en particular. Amén. Es muy impresionante eso, ¿verdad?, cómo ver a Juan escribiendo todo el momento, el amor. Pero llega un momento que dice, si no cree como tú, ahí la cosa es seria. Amén. Hospitalidad con todos. Pero si trae otra doctrina, dice. Entonces dice, bueno, ¿y el amor? Bueno, eso es parte del amor. Amén. El amor por la verdad, el amor por ser corregidos. Amén, como lo hace también el apóstol allí. Amén. Bueno, vamos a leer, profundizando un poco más, o no profundizando, pero agregando más a lo que ya estuvimos viendo el culto pasado. Para eso vamos a ver en 1 de Juan capítulo 1, vamos a leer los primeros 3 versículos, amén. Como el apóstol se presenta allí, ¿verdad? Se habla que para este tiempo es probable que él era el único apóstol que estaba quedando, amén. Roma ya había quemado, ¿verdad? Todo allí el incendio ese que hubo. Los cristianos estaban siendo perseguidos. Juan estaba en Efeso. Amén. Y como decíamos ya, muchos de los apóstoles, y probablemente era el último que estaba quedando, y tenía en su corazón el amonestar de muchas cosas, y la principal, sin lugar a duda, es esta. Amén. Dice así 1 de Juan, del versículo 1 en adelante, en el nombre del Señor Jesucristo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Entendamos que este Juan es el mismo que escribió el Evangelio según San Juan, ¿verdad? Entonces, cuando él está hablando en este vocabulario, claramente está reafirmando lo que él había escrito en el Evangelio, ¿verdad? Todos los otros 3
evangelios habían empezado con el nacimiento del Señor, donde fue la anunciación, ¿verdad? La persecución, los reyes, todo tipo de detalles. Pero Juan, ¿verdad? En el evangelio nos dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Todo por él había sido hecho. Y ahora cuando parte, años después, a hacer la carta a los hermanos, ¿verdad? Viene a tomar las mismas palabras. Ahora ya hablando de su propio testimonio. Yo soy testigo de esto. Esto es lo que yo palpé, esto es lo que yo vi, esto es lo que yo oí. Amén. A mí no me cuentan cuentos, está diciendo él. Usted no me viene a dar una cosa deforme, porque yo sé lo que viví. Yo sé, yo estuve ahí, ¿me entiende? Eso está diciendo a él. Usted habla de resurrección, yo lo vi. Yo estuve 40 días con él. Yo comí, volví a comer con él. Volví a dormir con él, ¿me entiende? Yo estuve con él. Y yo lo vi también ascender. Yo sé de quién le estoy hablando. No le estoy hablando de un hombre. Le estoy hablando más que un hombre. Pero al mismo tiempo le estoy diciendo que yo compartí con ese hombre. Amén. Entonces, de nuevo, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida, escuche esto, fue manifestada y la hemos visto. ¿Escuchó eso? La vida fue manifestada y la hemos visto. Y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Nuestro bondadoso Padre Celestial, bendecimos su santo y glorioso nombre. Queremos agradecer la bendita oportunidad que tenemos, Señor. Estar en la casa de oración es uno de los privilegios que todavía nos son concedidos, Padre, de tener esta libertad, de poder venir aquí y en toda libertad, Señor, levantar nuestras manos, orar, traer nuestra súplica, derramarnos en el altar si es necesario, Señor, y nadie aquí adentro nos va a decir loco, nadie nos va a criticar por eso, al contrario, probablemente otros van a ser estimulados para venir de la misma manera. Señor, cuando estamos ahora abordando su palabra, bendito Dios, en un tema tan extraordinario, en un tema tan magnífico como este, bendito Dios, Padre, en verdad no están las palabras suficientes. Señor, como quisiéramos de alguna forma, Señor, al decir humana, llegar a entender, pero lo humano no puede entender lo divino. Señor, podemos dar ejemplo y podemos acercarnos a ciertas cosas, pero esto nos llama a una total y absoluta manifestación, nos llama a una total y absoluta experiencia personal. De nuevo nacimiento nos llama a una total y absoluta nueva experiencia de haber nacido del Espíritu, de haber sido cambiado en el corazón. Por eso su señor profeta dijo que el Espíritu Santo debería ser lo más importante para nosotros. Nada debería sacarnos de ese objetivo. Bendito Dios, humildemente hoy día nos acercamos a su presencia y pedimos a ese mismo Espíritu Santo que abra nuestros ojos, que nos inspire, que nos ayude, bendito Dios, a morir cada día y cada día a ser los Señor de nuestras vidas.
Pedimos esto para su gloria. Lo pedimos en el nombre bendito de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Que el Señor Jesús nos ayude ahora. Amén. Nosotros, bueno, como ya lo vimos, prácticamente en todos los libros hay una preocupación, tanto por Pablo, cuando la vimos, ¿verdad? Pablo a los Gálatas y así a diferentes grupos venía hablando, ¿verdad? Después Pedro a los hermanos que él estaba en esa región donde él mandaba esa carta, ¿verdad? Ahora tenemos a Juan, ¿verdad? Preocupado todos de una misma cosa. ¿Cuál? De la pureza de lo que los creyentes vayan a oír. Amén. El Evangelio son las buenas nuevas. Y el Evangelio tiene un poder transformador. El Evangelio no necesita nada más que la palabra de Dios. Amén. Traer el Evangelio y mezclarlo con algo más es no dar el mensaje correcto. Tener el Evangelio, ¿verdad? Y agregarle o quitarle o adaptarlo. ¿Verdad? El apóstol Pablo lo dice muy bien allí en Romanos 12, ¿verdad? Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Que nos dice ahí, no nos conformemos a este siglo. Amén, no miremos la cultura del momento. De hecho, el Evangelio es anticultura. El mundo va en una dirección y el cristianismo va en otra dirección. Entonces, la preocupación de cada uno, tanto de Pablo en sus cartas, la preocupación de Pedro en sus cartas, la preocupación de Juan en sus cartas y el propio Señor Jesucristo era acerca de los falsos maestros. Amén. Que Dios nos ayude, amén. Entonces Juan en su última carta, como estábamos diciendo ya año 80 más o menos, ¿verdad? Después de Cristo. Para este tiempo, ¿verdad? La mayoría de los testigos presenciales del ministerio de Jesús, lo más probable es que ya habían muerto. Cuando Juan estaba escribiendo esta carta, algunos de la segunda o tercera generación de cristianos empezaron a tener dudas acerca de lo que se le había enseñado con relación a Jesús. Esto tenemos que verlo muy claro, hermano, porque nosotros hoy día, nuevamente, también estamos enseñando a la tercera generación. Amén. Estamos enseñando ya a la tercera generación del mensaje. Amén. Y como sabemos, el diablo no se duerme. Y él quiere simplemente de alguna forma distorsionar. Amén. El apóstol Pablo dijo, si alguien viene, si un ángel, ¿verdad? Si un ángel o cualquier otro viene y predica un evangelio distinto. Amén. Nuestro profeta nos dijo, dígalo como lo dice la cinta. Amén. En los sellos, ¿verdad? Él dice, no le agregue, no le quite. Si Dios le quiere, dice, no sean raros. Si Dios le quiere mostrar algo, Él lo va a hacer. Ustedes preocúpense de vivir vidas santas, de vivir vidas cristianas. Eso es lo que Él dice allí, ¿verdad? Bueno, del mismo modo, ¿verdad? Prácticamente en la tercera generación, ¿verdad? Ellos empezaron a tener dudas, amén, como pudiera pasar hoy día, pero ¿alguien cree lo que esto que cuenta William Branham en verdad pasó? ¿Dónde estaba el problema? Que algunos cristianos, como nos dice aquí, ¿verdad?, de trasfondo griego, por cultura griega, tenían tradiciones griegas. Usted ve, ¿verdad?, que nosotros vemos aquí el catolicismo viene, se mete acá y agarra la cultura de algún lugar, la propia, la mezcla y hace un sancocho de eso, ¿verdad? Entonces tenemos la fiesta de la tirana, que son puros diablos, pero es una fiesta religiosa.
Y tenemos para el sur un montón de otro tipo de fiestas también, con el trauco y otras cosas, ¿me entiendes? Donde también hay una mezcla, donde eso se quiere de alguna forma tomar y llevar al cristianismo. Y el apóstol nos está diciendo que no es así. No es así. El evangelio es el evangelio y no necesita nada más. La gente o cree el evangelio o la gente rechaza el evangelio. Nosotros no podemos endulzar el evangelio. Nosotros tenemos que dar el evangelio. Bueno, estas personas, algunos cristianos, ¿verdad? De trasfondo griego, les costaba creer que Jesús era humano y divino. Recuerden, todas estas personas que venían de esta cultura romana, griega y todo, tenían cantidad de dioses. Los romanos, de hecho, le oraban a sus antepasados, ¿verdad? De sus propias familias le oraban a su papá, a su mamá y, ¿verdad?, a su abuelo le oraban. ¿No le parece eso, no le parece eso algo que usted ha escuchado por ahí? ¿Ha escuchado gente que dice, mi mamita murió y me cuida? Es bonito. Es bonito, o sea, que mi mamita, yo siento que mi mamita me cuida, que mi papito anda al lado mío, que mi abuelita que me crió, pero es mentira. No es verdad. Si usted siente algo cerca, no sé qué será. Pero según la Biblia no es verdad. Entonces, así lamentable, porque esto a veces uno lo escucha, hermanos. Entre comillas, hermanos, ¿verdad? Es probable que lo hagan con muy buena intención, pero con mucho desconocimiento. Y claro, puede que lo hagan con un sentimiento de amor, o sea, nada que decir en contra de eso, ¿verdad? Pero está rotunda, terriblemente errado. Entonces, aquí el apóstol, ¿verdad? Algunos cristianos que venían con una cultura griega, les costaba creer, ¿verdad?, que Jesús era humano y divino al mismo tiempo. Porque en el pensamiento platónico, Platón para los griegos era lo máximo. Y hasta el día de hoy el pensamiento platónico, ¿verdad?, en filosofía y todo esto está siempre metido ahí. Entonces, en el pensamiento platónico hablaba de que el espíritu era de importancia fundamental y el cuerpo solo era una prisión de la cual uno deseaba escapar. Entonces nos falta el que dice, pero eso se parece a lo que creemos. Bueno, el se parece no sirve. Tiene que ser igual. En ese se parece, ¿verdad?, que lo importante era lo espiritual y no lo humano, ¿verdad? Las herejías, como hablábamos el otro día, ¿verdad?, surgieron al mezclar ese pensamiento platónico con el pensamiento cristiano. Amén. Una enseñanza falsa muy extendida que más tarde fue llamada docetismo. La verdad es que cuando uno se mete en esto, hermano, aparece un montón de palabras que uno nunca escuchó. Amén, pero ante todo este tiempo esto se ha clasificado y se ha estudiado. La Biblia es el libro del mundo más estudiado. Por eso es tan extraordinario tenerlo todavía. Y mucho más extraordinario es que alguien quiera prohibirla. Amén. ¿A quién se le ocurre prohibir un libro? Tiene que ser un libro muy importante para que lo quieran prohibir. Entonces, esta fue una enseñanza falsa, muy extendida, que más tarde fue llamada el docetismo, de una palabra griega que significa parecer. Esto sostenía que Jesús era en efecto un espíritu que solo parecía tener un cuerpo. Amén. Pero que en realidad no proyectaba una sombra ni dejaba huella. Ellos decían que Jesús
Sí, es verdad lo que tú dices. ¿Se acuerda cuando Pablo estuvo predicando el Dios no conocido? Y todos quedaron así, esto es nuevo, oigámoslo, ¿verdad? Y él le dijo, ustedes tienen aquí un altar al Dios no conocido, de él quiero hablarles yo, le dijo, el que creó los cielos y la tierra. Y empezó, ¿verdad? Y todos se entusiasmaron. Y cuando les dijo, él fue crucificado, muerto y resucitó. Ah, está loco, dijeron, ¿verdad? O sea, tenemos historias de dioses, pero de ese índole, de esa forma, no. Un Dios no se va a humillar así. Ese era el concepto que ellos tenían de dioses. Entonces, por eso ellos dicen, sí, mira, podemos creer, sí, ya. Lleguemos a un acuerdo. Jesús sí vino, pero no como hombre. Él solamente fue un espíritu. Porque eso también cuadra un poco con lo que son nuestra cultura. Amén. Entonces decían que Jesús era Dios, pero no hombre. Amén. Otra enseñanza herética relacionada con el gnosticismo, de la palabra griega que es conocimiento, eso lo leímos en Gálatas, ¿se acuerda? Cuando Pablo estaba atacando el gnosticismo, afirmaba que toda la materia física es mala, que solamente el espíritu era bueno y que solo alguien intelectualmente iluminado podía disfrutar los beneficios de la religión. Ahora, estos gnosticistas, el apóstol Pablo cuando la atacan en Gálatas, ¿se acuerda? Dice que son tan necios de haber empezado por el espíritu y estaban terminando por la carne, porque por un lado, al decir que solamente el espíritu importaba, entonces tampoco importaba mucho lo que hacía la carne. Entonces con la carne, así tomando un poco lo que decía Pablo, se desviaron algunos, con la carne voy al pecado y con el espíritu sirvo a Dios. ¿Así hay alguno en la iglesia ahora? Amén. Entonces, afirmaban que alguien intelectualmente iluminado podría disfrutar los beneficios de la religión. A ambos grupos les costaba creer en un Salvador que haya sido totalmente humano. Amén. Como Dios sí, pero humano no. Hoy día la cosa está al revés, porque todo el mundo puede creer en un Jesús histórico. ¿Es verdad? Sí, Jesús vivió, sí. Él vivió, la historia lo dice. Hay un montón de manuscritos que hablan de él, innumerables, son miles los que hablan de esto. Jesús vivió, pero Dios, ahí está el problema. Ahora, si no fue Dios, ¿qué fue? Un maestro. Pero él dijo que era Dios. Entonces fue un mentiroso. O fue un falso. Y si no es un mentiroso y no es un falso, entonces Dios. O sea, esas son las alternativas que alguien tiene. O crees que Jesús es un mentiroso y lo que dijo era mentira, o crees que Jesús era un falso como tantos que vinieron, o crees que Jesús es verdadero. Y si es verdadero, entonces Él es Dios. Oh, bendito sea el nombre del Señor. ¿No se ha dado cuenta que hoy día toda la tecnología, todo esto, mire, todo el mundo se quiere reír del Evangelio? En televisión todo el tiempo están burlándose del Evangelio, profanando el nombre de Dios, blasfemando el nombre de Dios. Y cuando uno critica eso, ¿verdad? Saltan todos. Ha hecho polémica este pseudo pastor que viene al Festival de Viña. Lo tratan como algo, no sé, hermano, quieren darle una calificación cristiana. No es cristiano, eso es profano, eso, hermano, eso es vulgar. Ese sí que es un pastor que hace, que toma esto para ganar plata delante de todos y al mundo le gusta. Él sí que gana plata mofándose, riéndose, burlándose, humillando, y gana plata y el mundo lo aplaude. Es que estamos en una situación, hermano,
Está llegando aquí, creo que hay primeras noticias de niños, muchachos que se creen animales aquí en Chile. ¿Verdad? Llegó esa noticia, ¿verdad? De que muchachos que se creen animales andan como perro por la calle, como gato. En Argentina anda un montón paseándose. Hermano, esto es... O sea, anda un montón paseándose que se creen animales y hay concursos donde hay uno que le dice que se den vuelta y se dan vuelta y ganan. Porque siguen instrucciones. Ahora, bueno, ellos pueden estar locos. Pero ¿qué espíritu tienen los que aplauden eso? Bueno, entonces lo que estamos viendo hoy día no tiene nada de nuevo. Todo el tiempo ha existido. Todo el tiempo ha estado. Amén. Y la misma preocupación que tenía Juan al encarar estas dos situaciones, ¿verdad? Es la que debe tener y la que tuvo su siervo profeta en este día para traernos la verdad del Evangelio. ¿Es verdad? Oh, bendito sea el nombre del Señor. Juan le respondió a esos falsos maestros como testigo presencial de la vida de Jesucristo en la tierra. En la primera frase de su carta, Juan establece que Jesucristo existió antes de que el mundo comenzara. ¿Es verdad? Antes de que el mundo comenzara, y también vivió como un hombre entre los seres humanos. En otras palabras, era tanto humano como divino. Amén. Ahora, a través de los siglos, muchos herejes han negado que Jesucristo fuera Dios y hombre. En los tiempos de Juan, la gente tenía dificultad para creer que era humano. Hoy en día es un tema decisivo del cristianismo. Hoy en día muchos, ¿verdad?, tienen dificultad para verlo como Dios. Pero la naturaleza divina y humana de Jesús es un tema decisivo en el cristianismo. Antes de que usted acepte lo que dicen los maestros, el apóstol Juan dice, probad los espíritus. Y habla de una unción que tienen los creyentes que los guía. El apóstol hace como 4 o 5 veces mención de la unción que está en el creyente, que lo guarda, que lo cuida. El Señor Jesucristo dijo que serían tan parecidos que engañarían si fuera posible. Amén, pero el profeta en este día nos dijo, lo que está diciendo ahí es que es imposible que un escogido sea engañado. Amén. Entonces, hoy día es cuando debemos considerar, ¿verdad?, qué es lo que es Él para nosotros. Nosotros hablamos en el culto pasado, lo volvió a repetir el hermano Diego, con respecto a la certeza, que es conocimiento seguro y claro de algo. Ahora, hermano, esto es más, mire, esto usted podemos leer la Biblia, tenemos que leer la Biblia. O sea, un creyente no es que podemos, un creyente tiene que leer la Biblia. Para un creyente es su alimento. No es opcional. No es sí o no, usted debe leerla. Amén. Pero sin lugar a dudas, cuando Dios le revela en el corazón, es lo que hace la gran diferencia. Y hablábamos que certeza es el conocimiento seguro y claro de algo. ¿Qué es tener certeza? Es la firme adhesión, eso es pegarse, ¿verdad? Es la adhesión de la mente a algo conocible sin temor de errar, certidumbre y evidencia. O sea, mire hermano, usted puede estar en el grupo y todo el grupo puede agarrar una idea. Y usted quedarse con lo claro. Usted no sigue grupos. ¿Qué es lo que sigue? Lo que Dios ha revelado en su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Que es la certidumbre, la verdad, la seguridad, el convencimiento, la certitud. Amén. El apóstol Juan, ya lo vimos en las cartas después, él reprende
a los que reciben, a los que no andan en la verdad, y también reprende a este hombrecito, ¿verdad?, que no recibía ni siquiera a los que iban de parte de él. Entonces, por eso él dice, debemos discernir los espíritus. El hermano Branham, en el mensaje Cristo es el misterio de Dios revelado, lo último que leímos el otro día, página 19, párrafo 121, decía acerca de Jesucristo, de este que estamos hablando, Él es el tema principal de toda la Biblia. Si usted lee la Biblia y no ve a Cristo en cada versículo, regrese y léala de nuevo, ¿ven? Si no puede ver a Cristo en cada versículo de la Biblia, entonces usted léala de nuevo porque algo se le escapó. La Biblia es Cristo. ¿Entiende eso? Él es la palabra. Cuando usted lee, en el principio creó Dios los cielos, allí está Cristo. Ven todo. De allí en adelante, el amén en Apocalipsis, toda la palabra está testificando de Jesucristo. Ahora, hermano Branham dice algo aquí. Por eso estos libros añadidos, que llaman el segundo libro de Daniel, el primero y segunda de Macabeos, donde añaden el purgatorio y cosas como esa, ¿ven? No son mencionadas en esta escritura, en este canon bíblico. Amén. Cuando hablamos, el hermano, mire, voy a leerlo todo, a ver. No son mencionados en la escritura, ¿ven? El tema no cuadra con el resto de ella. No hay lugar donde ubicar el purgatorio en ella. En esos libros sí. En esos libros, 2 o 3 partes se nombra el purgatorio, pero no lo podemos cuadrar con los demás versículos de la Biblia. No hay lugar para ubicar la intercesión de los santos. Pero en esos libros sí hay algunas cosas, un par de versículos que hablan de intercesión. Y todo eso, no hay lugar allí para eso, no hay lugar para una denominación, no hay lugar para credos ajenos a ella, a la Biblia, ¿ven? Así que cuando ustedes vean esas cosas, ellas simplemente no forman parte del cuadro, del canon, podríamos decir. Y por eso es que la gente ha añadido estas cosas y terminan con su rompecabezas todo revuelto. ¿Se acuerda cuando yo les mandé el video, o sea, del contexto histórico y formaban el rompecabezas de Jesús todo deforme? ¿Se acuerdan? Salía ahí el pie por acá, todo deforme. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque las ideas es lo que hacen. El hermano Branham se está refiriendo a la Biblia católica. La Biblia católica tiene libros deuterocanónicos. Amén. Los deuterocanónicos son los libros y pasajes del Antiguo Testamento a los cuales la Iglesia Católica, la Iglesia Católica, le halló inspiración. Y como la Iglesia encontró que eran inspirados, los agregó a la Biblia. Eso fue, tengo entendido, en el 546 en un concilio de Trento, me parece que fue. La Iglesia ha hecho muchos concilios. Y en uno de esos concilios dijeron, estos libros están acá, ¡pum! Pongámonos en la Biblia porque creemos que son inspirados. Lutero los miró y dijo, esta cuestión no cuadra. Entonces los católicos dicen que como eso no le ayudaba a la idea a Lutero, Lutero los sacó. Pero la verdad es que no cuadran con lo demás. De hecho, Lutero lo hizo porque la iglesia judía tampoco acepta estos libros. Entonces, volviendo al original, cuando Lutero hizo la traducción completa, dejó fuera estos libros deuterocanónicos como apócrifos. ¿Sabe lo que significa apócrifos? Significa falso, significa fingido. Amén. Y son 7 libros, que son Tobías, que son Judith, que son Sabiduría, que son Eclesiástico, o también se llama Sirácida, que son Baruch. Baruch, ¿se acuerda que cuando Jeremías tuvo un secretario? ¿Cómo se llama el secretario? Baruch. Entonces está el libro de Baruch, incluyendo una carta de Jeremías. Y está también Primera y Segunda de Macabeos, que relatan parte de la historia. También hay agregados al libro de Esther y lo que el hermano Branham dice aquí, en el folleto, el segundo libro de Daniel. También hay agregado a Daniel. Bueno, estos libros, que dice el hermano Branham, nos dan
una cosa deforme. No sirve. Oh, que Dios nos ayude. Por eso el hermano Branham habla, por eso él dice, el purgatorio no está en la Biblia, pero sí en esos libros. La intercesión de los santos no está en la Biblia, pero sí en esos libros. Oh, que Dios nos ayude, hermano. Amén, ¿entendió esa explicación? Dice, sigo leyendo lo que dice el hermano Branham, pero si la cosa es armada correctamente, allí está el cuadro entero de la caída y la regeneración, el cuadro entero de la creación y el plan entero de Dios revelado justamente en Jesucristo. Amén. Ese es el cuadro entero. Amén. Ese es el cuadro entero armado, cada curvita y esquina. No es mi intención ser sacrílego, dice, pero es igual como armar un rompecabezas. O sea, cada pieza debe ir en su lugar. ¿Cuántos han armado rompecabezas? Yo creo que todos en algún momento hemos armado rompecabezas. Amén. Y a veces no nos cuadra cuando tenemos una pieza mal ubicada. Amén. Y va a quedar la pieza ahí hasta que tomemos la pieza mal ubicada y la pongamos en el lugar correcto y vayamos con la otra. Amén. Entonces, el hermano Branham en Cristo es el misterio de Dios revelado dice, lo primero, ¿qué es lo primero que Dios quería hacer? Lo primero fue que Dios quería revelarse al pueblo. Amén. Él no podía hacerlo como el gran Jehová Dios, quien abarca todo el espacio, tiempo y eternidad. Él no podía. ¿Cómo te explico a Dios hoy día? Sabiendo de la inmensidad de la inmensidad. Que hoy día, a través de la astronomía y todo esto, la Tierra viene a ser polvo en el espacio. Polvo. Ahora, si la Tierra es polvo, ¿qué somos nosotros? Pero en esta inmensidad hay un Dios que miró a la gente que vivía en este polvo. Y los amó, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿cómo explicarle a esa gente? Por eso hay muchas cosas que a veces la gente se confunde cuando Dios dice, ¿y se arrepintió Dios? ¿Dios se arrepiente? No, pero tiene que traerlo a un vocabulario que nosotros podamos entenderlo. Hay muchas cosas que están escritas de esa manera y que los burladores la usan, ¿verdad? Porque no tienen entendimiento, o a veces tienen, hermano, a veces simplemente lo quieren usar como argumento aún sabiendo la respuesta. Bueno, entonces, en eso, toda esa inmensidad de lo que él era, lo primero, ¿cómo lo hago? Él se había mostrado en el Antiguo Testamento, en la zarza, en el fuego, en el monte, en imágenes. Amén. Pero lo primero fue que Dios quería revelarse al pueblo. Él no podía hacerlo como el gran Jehová Dios, quien abarcaba todo espacio, tiempo y eternidad. Él no podía. Él es demasiado grande para que fuera revelado a la gente, porque sería demasiado misterioso. ¿Cómo podría ese gran ser que nunca tuvo comienzo, que después de usted ir más allá del ciclo de cientos de billones y trillones de años luz por el espacio, y allá afuera en lo infinito a la eternidad, ya una gran criatura que fue todo eso y aún lo es? Pero lo que él quería hacer, él amaba ser padre, porque él era padre. Y la única manera como él pudo expresarlo era viniendo a ser un hijo de hombre. Pero eso es que Jesús continuamente decía el Hijo del Hombre. ¿Ven? Ellos no sabían de lo que estaba hablando, muchos de ellos. Pero ahora lo entienden. ¿Entiende usted cuando él decía Hijo de Hombre? Amén. ¿Ven? Él quería expresarse a sí mismo. Ese fue uno de sus tres grandes propósitos. El primero era expresarse a sí mismo, identificarse a sí mismo con seres humanos.
para revelarse a sí mismo en Cristo. ¿Lo cree? Bueno, en el culto pasado del domingo, yo le dije que el hermano Branham hacía pero una hermosa introducción en la edad de Pérgamo. ¿Le dije? ¿Lo leyó? Eso es lo importante. O sea, si yo se lo digo, no es por hacer propaganda, ¿verdad? Es porque si usted está interesado en el tema, lo puede complementar. Y yo no tengo ni un beneficio, pero usted puede tener un tremendo beneficio. Bueno, ahí en la edad de Pérgamo, en el saludo, ¿verdad? El saludo a la edad de Pérgamo dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. El mensaje a la tercera edad está a punto de manifestarse. La tercera escena de este drama que se está realizando, Cristo en medio de su iglesia, está a punto de revelarse. Con una voz como de trompeta, el Espíritu presenta al ser sin igual, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Cuán incomparable y diferente es esta expresión a aquella cuando Pilato introdujo al Cordero de Dios vestido mofadamente de púrpura, herido y coronado de espinas, diciendo: he aquí vuestro rey. Pero ahora, con un manto real y coronado de gloria, está el Señor resucitado, Cristo, el poder de Dios. En estas palabras, el que tiene la espada aguda de 2 filos, esta otra revelación de la deidad, usted recordará en la edad de Efeso, donde él fue manifestado como el Dios invariable, ¿verdad? En la edad de Esmirna, en cada edad siempre hay una revelación de él primero, ¿verdad? En la edad de Efeso, el Dios invariable. En la edad de Esmirna lo vimos como el único Dios verdadero y fuera de él no hay otro. Ahora, en esta edad de Pérgamo, hay una revelación más fina de su deidad. Amén. ¿Cuál es esta revelación? Es esta revelación mostrada por su asociación con la espada aguda de 2 filos. ¿Cuál es la espada aguda de 2 filos? La palabra. Amén. Entonces hay una relación más fina mostrada ahora, ¿verdad? En su asociación con la espada aguda de 2 filos, la cual es la palabra. Hebreos 4:12, ¿qué dice? Porque la palabra de Dios, usted la sabe, pero échale arreo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Verdad? La palabra. Efesios 6:17. Y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Apocalipsis 19, el versículo 13. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Versículo 15, solamente la primera línea dice: y de su boca sale una espada aguda. Aquí ya vemos que él es el Verbo y de su boca es donde sale la palabra. Y llegamos a Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Entre paréntesis, dice, la palabra era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3
son uno. No concuerdan, los otros son los que concuerdan. No, estos tres, amén, dice claramente el Padre, el Verbo y el Espíritu. No dice Jesucristo, dice el Verbo. Amén. Y el Espíritu, y estos tres son uno. Dice el hermano Branham, ahora podemos ver su asociación con la palabra. Él es la palabra. Eso es lo que Él es. La palabra es su nombre. En San Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo. La raíz de donde viene nuestra traducción verbo es el logos, que quiere decir el pensamiento o concepto. Tiene el doble significado de pensamiento y expresión. Amén. Ahora, un pensamiento expresado es una palabra o palabras. ¿Cierto? El verbo de Dios, el logos. Entonces dice, ¿no es eso maravilloso y hermoso? Escuche, Juan dice que el concepto de Dios fue expresado en Jesús. Amén. El concepto de Dios fue expresado en Jesús. Y Pablo dice la misma cosa en Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, logos, palabra, verbo, a quien constituyó heredero de todo, escuche, y asimismo, y por quien asimismo hizo el universo, la palabra. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Qué nos dice Juan capítulo 4? Dios es espíritu. Nadie le vio. Pero aquí dice que Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces dice el hermano Branham, Dios se expresó en la persona de Jesucristo. Jesús, dice, era la imagen expresada de Dios. San Juan 1:14, ¿qué nos dice? Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, la sustancia misma de Dios fue hecha carne. En Él habitaba corporalmente la plenitud de la divinidad. Este es mi Hijo amado, dijo, en quien me place morar. La sustancia misma de Dios fue hecha carne y habitó entre nosotros. El gran Espíritu Dios, hacia el cual ningún hombre podía aproximarse y el cual ningún hombre había visto ni podía contemplar, ahora estaba morando en carne y habitaba entre los hombres, expresando la plenitud de Dios a los hombres. Juan 1:18 decía, a Dios nadie le vio jamás. Pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios en diversas ocasiones manifestó su presencia a través de la nube, ¿verdad? La columna de fuego que llenaba de temor los corazones de los hombres. Este Dios que dio a conocer las características de su corazón solamente por revelación de palabras a través de profetas,
ahora estaba declarando y llegó a ser Emmanuel, Dios con nosotros. La palabra declarar viene de una raíz griega que frecuentemente traducimos como exégesis y quiere decir explicar profundamente y hacer claro. Eso es lo que hizo la palabra viviente Jesús. Él trajo a Dios a nosotros. Oh, bendito sea el Señor. Él trajo a Dios a nosotros porque Él era Dios. Él reveló a Dios a nosotros con tal grado de claridad que Juan podía decir de Él lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Logos quiere decir expresión. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Se nos declaró, hizo su exégesis ahí más clara, ¿verdad? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando Dios verdaderamente fue revelado, fue manifestado en la carne. El que me ha visto, dijo él, ha visto al Padre. Hebreo 1, del 1 al 3 que leímos, decía, mencionamos que Jesús era la imagen expresada de Dios. Él era Dios expresándose a sí mismo en forma de hombre al hombre. Pero hay algo más que notar en estos versículos, especialmente en el 1 y en el 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, dice, por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Ahora quiero que usted se fije que después de un examen muy cuidadoso de los manuscritos más antiguos, hallamos que la palabra por no es una traducción correcta, debe ser en. ¿Verdad? Debe ser en y no la palabra por. Entonces se lee correctamente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo en los profetas por medio de la palabra. Amén. Dice 1 Samuel 3:21, porque Jehová se manifestó. Manifestar, se dio a conocer a Samuel en Silo, como por la palabra de Jehová. Hermano, eso muestra perfectamente 1 de Juan 5:7. El Espíritu y la palabra son uno. Entonces, Jesús reveló al Padre. La palabra reveló al Padre. Jesús era la palabra viviente. Gloria a Dios, dice. Hoy día Él todavía es aquella palabra viviente. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él dijo, ¿no creéis que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Aquí está mostrado claramente que la manifestación perfecta de Dios en el Hijo fue por medio del Espíritu morando en Él, manifestándose en palabra y en obras. Eso es exactamente lo que hemos estado enseñando todo el tiempo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Él es todo lo que usted
necesita. Pero no como una idea. Amén. Él dijo, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que digo? Hermano, como lo dijimos en el culto pasado, no se trata de que usted... Es maravilloso, ya lo dije, usted como creyente debe comerse la palabra, debe nutrirse diariamente. Pero usted, dijo el hermano Branham, debe preocuparse de conocerlo a Él. Hermano Branham dice que cuando Él no le ha dado el Espíritu Santo es porque Él todavía no lo ha reconocido. ¿Cuál fue el problema con los que dijeron, acaso yo no prediqué en tu nombre? ¿Acaso yo no sané en tu nombre? ¿Cuál fue el problema? Dios no le dijo que era mentira lo que estaba haciendo. No. Le dijo, pero yo no te conozco. Pero yo no te conozco. Pero yo lo hice. Yo no te conozco. Por otro lado, la Biblia dice que Él conoce a sus ovejas. Y Él da su vida por sus ovejas. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Él fue la plenitud, todo lo que nosotros necesitamos. Él es todo, Él quería, el primer punto, como dice el hermano Branham, ¿verdad? Lo primero fue que Dios quería revelarse al pueblo. Él fue la imagen expresada de Dios. Él lo hizo claro, todo aquello misterioso del principio, Dios lo hizo claro para que nosotros supiéramos a quién acudir, cómo acudir, dónde acudir. Amén. Y Él dijo, les conviene que yo me vaya. Si yo no me voy, el Consolador no viene. Amén. Ya Él lo tenían cuando Él estaba en un lugar físico, pero no estaba en el otro lado. Marta le dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero hoy día el Espíritu Santo está en todas partes. El Espíritu Santo, no por estar sanando a alguien aquí, no puede sanar a alguien al otro lado, en el sur de Chile o en el norte de Chile. No. Él ahora está en todas partes para atender a las necesidades de su pueblo. Oh, que Dios nos bendiga, hermano amado, que su gracia esté en nosotros y que el rompecabezas nos cuadre. Amén. Que tomemos las advertencias de Juan, las advertencias de Pablo, las advertencias de Pedro y del propio Señor Jesucristo. Porque los falsos los describieron como lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Amén. Así que es nuestro deber estar ahí al pie del cañón, vigilando todo, sabiendo todo, teniendo certeza. Amén. Que el Señor Jesús nos bendiga. Voy a invitarle a que estemos orando. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, bendito Salvador. Bendito Salvador. Cuando vemos, Señor, en su palabra, Padre, todo lo que fue puesto para nuestra admonición está escrito de tal manera que no hierren. Está puesto de tal manera que un niño pueda entenderlo. Bendito Rey, ayúdenos, Padre, ayúdenos, Señor. Su glorioso y santo Espíritu pueda, Señor, ser movido, reprender el corazón, no dejar a nadie indiferente.
Lo que tenga que ser removido, sea removido, Señor. Para que usted sea establecido, Señor. Bendito Salvador. Querido Señor, como decía su siervo allí en el mensaje, que haya un terreno fértil, cada corazón fértil, para que al escuchar reciba la verdad y que crezca en grandes árboles de vida eterna. Bendito Salvador, que sea de esa manera, Señor. Y que si alguno necesita ser sanado, usted es el sanador. Si alguno necesita ser salvado, usted es el salvador. Su siervo nos dijo que aquella caída allá fue para darse razón y propósito de existencia. Todos aquellos tremendos atributos de Dios fueron desplegados cuando el hombre se perdió. Cuando el hombre adoraba en el huerto, estaba el Dios de amor, el Dios de las maravillas, el Dios de lo perfecto, el Dios de amor. Todos aquellos atributos maravillosos de Dios estaban en el huerto, pero cuando el hombre pecó, vinieron a manifestación todos los otros atributos. El Padre buscando a su Hijo, ¿dónde estás? El Padre salvando a su Hijo y prometiendo tomar su lugar. El Padre sanando a su Hijo, el Padre restaurando a su Hijo. Todos aquellos atributos que habían estado guardados en el principio fueron desplegados ahora, cuando su Hijo se había perdido. Por eso hoy día, bendito Dios, venimos todos quebrados, Señor. Venimos, Padre, todos deformes, Padre, con todas las heridas que muchas de ellas nos las hemos provocado nosotros mismos. En nuestra torpeza, haciendo caso a nuestra intolerancia, a nuestros pecados, hemos llegado todo heridos, Señor, todo maltrechos. El Hijo pródigo no es nada al lado nuestro, Señor. Pero que como el Hijo pródigo estemos queriendo volver. Como el Hijo pródigo digamos, quiero volver a casa. Quiero volver, Señor. Humildemente le pedimos, Padre, que nuestras vidas como barro moldeable caigan en sus manos, Señor. ¿Qué es lo que usted quiere hacer de nosotros, Señor? Vaso de honra, vaso de deshonra, lo que sea, queremos amarlo por sobre todo. Queremos amarlo, Señor.
bendiga cada corazón, bendiga cada creyente. Que podamos irnos con algo firme a casa. La expresión de Dios fue manifestada en Jesús. Él se dio a conocer. No importa cuánto quisieron tergiversarlo, distorsionarlo. 2000 años después tenemos incluso la verdad más clara que hace 500 años atrás, cuando Lutero sacó todo. Hoy día hay una cantidad de manuscritos que nos hablan de esta tremenda verdad. Oh bendito Salvador, gracias por enviarnos, Señor, su voz en estos últimos días, para que podamos leerlo tal cual, de una manera tan sencilla, Señor, que quede anclado en nuestros corazones, que nos esforcemos, Señor, por seguir adelante, por ir a la meta, por tomar el premio del supremo llamamiento, sabiendo que el que comenzó la obra la terminará. Que no hayan dudas, que no hayan pruebas, sino que podamos poner nuestros ojos en Jesús, el autor, el consumador de nuestra fe. Los hermanos de acá, los hermanos de la señal, alguien que quiera ver luego esto, si hay bendición allí, él pueda asirse de la palabra de vida. Humildemente pedimos esto para su gloria, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén, Señor.